Queridos hermanos, ya vamos avanzando en este recorrido por la vida del profeta Jeremías y sobre todo identificando ese gran drama en la vida del profeta sobre el amor, y entonces ese amor le lleva a sufrir. Y qué bueno es que podamos aprender con el profeta Jeremías, pero también qué bueno es que podamos leer la palabra de Dios. Y me da mucha alegría. Hay mucha gente que va muy lento leyendo la Biblia, hay otra gente que van más rápido, hay otros que me dicen ya voy adelantando un poquito más, hay otros que me dicen voy a comenzar. O sea que te sigo invitando para que avances en la lectura del profeta. No importa que vaya un poquito por delante, eso no importa. Lo importante es que vayas leyendo, y si está detrás, entonces debes adelantar un poquito el paso, porque ya estamos en el capítulo 13. La iglesia hoy nos presenta la primera lectura, como ya les he anunciado, que estamos siguiendo este orden de la iglesia en las primeras lecturas. Nos presenta el capítulo 13 en el profeta Jeremías. Y vamos a seguir entonces este mismo orden. Vamos a leer un poquito lo que nos dice el capítulo 13. El Señor me ordenó: ve, cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, que no lo toque el agua. Según la orden del Señor, me compré el cinturón y me lo puse a la cintura. El Señor me ordenó de nuevo: toma el cinturón comprado que llevas ceñido, ve al río Éufrates y escóndelo allí en las hendiduras de una roca. Fui y lo escondí en el Éufrates, según la orden del Señor. Pasado muchos días me ordenó el Señor: ve al Éufrates y recoge el cinturón que te mandé a esconder. Fui al Éufrates, cavé donde había escondido y recogí el cinturón. Estaba gastado e inservible. Entonces el Señor me dirigió la palabra: así dice el Señor, de la misma manera que destruí el orgullo de Judá y el orgullo desmedido de Jerusalén, de ese pueblo que se niega a obedecerme, que sigue los impulsos de su corazón endurecido, que va detrás de dioses extranjeros y les rinde adoración, serán como ese cinturón inservible. Palabra de Dios. Hermosa esta lectura, me encanta, y tiene tantos detalles que vamos a resumir unos pocos. Vamos a encontrar entonces aquí ese gran mensaje del profeta Jeremías. Lo primero es ver como lo raro de esta comparación o de este mandato del Señor a Jeremías. Un poco raro es ceñir un cinturón de lino, una tela carísima y fina, vamos a decir, pero que lo vaya a esconder entre rocas en el Éufrates. El Éufrates es un río muy famoso en la zona norte de Asia Menor. Bueno, y este río va a dividir el reino de Judá, la tierra del pueblo elegido del Señor, con el reino de los babilonios. Y por eso se va a mencionar mucho en el Antiguo Testamento. Y normalmente estos ríos, que son inmensos, tienden a dividir imperios. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, está el famosísimo río, el Hudson, que divide dos estados ahí, New Jersey y Nueva York. Por ejemplo, en los estados europeos, en la Unión Europea, entonces está el río Rin, que va, un río hermosísimo en Alemania, que va a dividir también muchos estados. Y este Éufrates, que también hay otro río que se llama el Tigris, que este es un río que nace en Turquía, bueno, y va a caminar precisamente muchas zonas también de estas regiones. Pues el Éufrates tiene esta característica, y es que está lejos del pueblo de Dios. Y entonces la gran pregunta es: ¿qué hace ese cinturón lejos del pueblo de Dios? Lejos de su naturaleza, porque la naturaleza del cinturón
es estar ceñido en la cintura del que lo compra. Pero el Señor dice, ve, escóndelo en una roca. Lo sacó de su naturaleza, por tanto, es un cinturón que va camino a la destrucción, a la muerte. Por eso Él va a decir, así mismo como ese cinturón se destruye, así mismo le va a pasar a ese pueblo. ¿Por qué? Porque es desobediente. En otra lectura ya hablábamos que el Señor lloraba y se quejaba porque lo abandonaron a Él, a Dios, que es la fuente de la vida, para ir a cavar cisternas agrietadas. Está el mismo tema aquí. El cinturón, cuando sale de su espacio natural, entonces tiende a destruirse. El pueblo, como ha salido de las manos de Dios, entonces se va a destruir. Es un pueblo que va a morir. Pues pasa lo mismo con nosotros. Si salimos de los brazos de ese que nos ha creado, entonces vamos camino a la destrucción. Hay muchas parejas que entonces salieron de su espacio natural para irse al Éufrates. Y entonces están camino a la destrucción. Hay esposos que dejaron sus hogares, dejaron sus esposas, dejaron su familia y se fueron al Éufrates. Y allá andan metidos entre rocas. Entre rocas. Debemos permanecer ante ese que nos da valor. Es el Dios el que nos conoce. Hay una historia muy bonita de un niño, un jovencito ya entrando en edad, claro, de la juventud. Y entonces este joven llamado Pedrito quería conseguir un trabajo. Y él se fue donde el hombre más rico del pueblo. Y le dijo, mire, yo vengo aquí porque quiero trabajar. Y entonces el Señor le ha preguntado, Pedrito, ¿y a qué tú te dedicas? ¿Qué sabes hacer? Y él le dijo, mire, yo hago lo que sea, porque yo lo que necesito es ganar dinero, porque necesito ser independiente, necesito cobrar. Lo que usted me ponga a hacer, yo lo hago. Entonces el Señor quiso probar, darle una lección, una enseñanza a Pedrito. Y le buscó un anillo de oro, un penco anillo, un anillo bien grande, bonito. Y entonces le buscó este anillo y le dijo, Pedrito, tú vas a ir al mercado y vas a tratar de vender el anillo, pero solamente busca los precios y no lo vendas y entonces me lo regresas acá. Cuando Pedrito se fue al mercado, imagínense, allí se encontró mucha gente vendiendo plátanos, vendiendo yuca, vendiendo guineos, vendiendo víveres, vendiendo ensalada y cosas así. Y él se acerca a una señora que está vendiendo plátanos precisamente y entonces le va a vender el anillo. Y un anillo que valía muchísimo dinero, la señora le ofrece a Pedrito 200 pesos. Y él se fue muy triste donde el jefe y le dijo, ay, lo que me ofrecieron fueron 200 pesos. Y él le dijo, muy bien, préstame el anillo. Ahora te voy a mandar a la joyería del pueblo, la joyería principal del pueblo. Tú vas a ir allá y entonces vas a preguntar que cuánto vale el anillo y no lo vendas y me lo traes. Y cuando él fue corriendo y preguntó cuánto vale el anillo, cuando la persona se quedó mirando el anillo muy hermoso, grande, de oro, le dijo, ese anillo vale 50,000 pesos. Y Pedrito se armó de alegría, volvió donde su jefe y le dijo, me ofrecieron 50,000 pesos por este anillo. Y él le dijo, pues siéntate, ahí está la lección. Tú eres un joven, tu vida a ti solamente te da el valor quien te conoce. En el mercado no saben de joyas preciosas, por eso te estaban dando 200 pesos. Sin embargo, cuando fuiste a un lugar donde conocen de eso, le dan su verdadero valor. Le dan su verdadero valor. Cualquier joven que me esté escuchando, cualquier persona, tiene que saber que tu verdadero valor te lo va a dar quien te conoce. No hay nadie que le dé más valor a la vida de una persona que su madre, porque su madre es la que más conoce al hijo o a la hija, que su padre, que la persona, que el lugar, la familia donde se ha criado. Pero encima de los papás está incluso Dios. Nadie te dará más valor que Dios. No te despegues de Dios, porque nadie te va a valorar como te valora Dios. El espacio natural para estar, para vivir, es estar ceñido
a la cintura de Dios, pegadito del Señor. Si te despegas del Señor, nadie te va a valorar, no te van a dar el valor que te mereces. Hay mucha gente que va al mercado y se entrega por tonterías. Hay muchas mujeres que van al mercado y se entregan por tonterías, muchas jóvenes. Hay muchos jóvenes que ya abandonaron su espacio natural, donde le enseñaron los valores, donde le enseñaron el buen vivir, donde le enseñaron la fe, y se fueron al Éufrates, se fueron al mercado. Y allí lo que hace es desgastarse, podrirse, volverse una porquería. Imagínense tantos jóvenes que han abandonado el hogar, que han abandonado la familia para meterse a las drogas. Están podriéndose entre las rocas en el Éufrates. Y no van a salvar su vida hasta que no regresen a su hábitat, a su espacio natural. Así que al joven, no te vayas a meterte entre rocas en el Éufrates, porque te va a morir, te va a deshacer, te va a podrir. No te vayas a vender al mercado donde nadie te conoce. Ve donde aquel que verdaderamente te conoce, que ese es Dios. Al esposo, no abandones tu espacio natural donde tú tienes el verdadero valor para ir a meterte entre rocas en el Éufrates. Si estás en el Éufrates, sal de ahí y vuelve a los pies de Jesús. No te vayas a vender al primero que te haga un ofrecimiento en el mercado, porque allí no te conocen. Quien verdaderamente te conoce es Dios. Dios te ha creado. Y por eso el Señor va a decir a ese pueblo que me ha abandonado, que me ha pegado los cuernos, se ha vuelto adúltero, se ha prostituido, le va a pasar a sí mismo, que es una perla fina. Ese pueblo es valioso, un cinturón de lino, finísimo esa tela. Pero se ha ido a meterse en las rocas del Éufrates. Y allí no hace otra cosa que podrirse, desbaratarse, morirse. Es el mensaje que el profeta Jeremías le da a ese pueblo, pero también nos da a nosotros en el día de hoy. Que el Señor te bendiga. En este día, que el Señor te colme de muchas bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides suscribirte a este canal, a distribuir, a reenviar este mensaje a otras personas que también le pueda ayudar. Que el Señor te bendiga y te proteja siempre a ti y a tu familia. Amén.